¿Ensayas una conversación en tu cabeza una y otra vez y cuando llega el momento no dices absolutamente nada? Gracias por acompañarnos Entre Amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos en el día de hoy Karina Morales y tu amigo Gerson García. En este quinto episodio de nuestra serie de conversaciones difíciles, basado en el libro de la doctora Kathy Day, exploramos qué pasa cuando el diálogo no es suficiente. Hablamos de comunicación honesta, de fe aplicada y de por qué la salud emocional real exige más que buenas intenciones. Porque hay una diferencia enorme entre tener una conversación difícil y dejar que esa conversación nos cambie la vida. Y esa diferencia se llama integridad. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha cada semana Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify o Apple Podcast. Por supuesto lo encuentras en ministerioreforma.com, el portal de la agencia productora, o en nuestro principal distribuidor, radiomoody.org. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales y permitas a tus amigos y seguidores participar de este tiempo juntos. Nos ayudas a extender nuestro trabajo y también ayudas a otros que pudieran beneficiarse de este podcast cuando lo compartes en tus redes sociales. ¿Cuántas veces has ensayado una conversación en tu cabeza? La tuviste 1000 veces y cuando llega el momento no dijiste nada. O dijiste algo, pero no lo que de verdad querías decir. El nudo en la garganta, el corazón acelerado, la mente en blanco. Y es que evitamos, a veces explotamos o decimos lo que la gente no quiere oír, pero ninguna de las tres cosas nos deja en paz. Pero, ¿y si la conversación difícil no es necesariamente el destino, sino apenas el comienzo de un largo proceso? ¿Qué necesitas para que las palabras se conviertan en algo real, en acciones concretas? Hoy me encuentro con Karina Morales, productora de esta conversación y mi compañera para la vida. Y Karina, es un placer de nuevo tenerla con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí y seguir con estas conversaciones difíciles que nos hace reflexionar. O me hace, pues, a mí reflexionar. A mí también, pero no son tan difíciles. Realmente estamos continuando nuestra serie sobre este libro, justamente Difficult Conversations, o Conversaciones Difíciles, escrito por la doctora Kathy Day, donde hemos estado explorando ya por semanas qué pasa cuando el diálogo no es suficiente. Y en los episodios anteriores vimos que, en primer lugar, las conversaciones difíciles son necesarias. Segundo, que hay que forzarlas porque no nos gustan. Que no nos gustan, en tercer lugar, porque pudieran descubrir qué clase de personas somos. Y en el más reciente episodio vimos que requieren el balance entre el riesgo y la confianza. Y Karina, ¿qué nos toca en el día de hoy? Otro tema también candente, porque habla sobre la integridad. ¿Qué tan íntegros somos nosotros a la hora de tener estas conversaciones difíciles, a la hora de contestar, de resolver situaciones, de dar una respuesta quizá, o simplemente de la integridad en la manera como vamos a actuar a la hora de escuchar algo que nos incomoda, no nos gusta y que nos toca una espinita, ¿no? Que nos toca la llaga donde dice, oh, es cierto, yo soy así, o sí, yo hice eso. Bueno, el capítulo propone la idea de integridad como parte de un proceso, ¿verdad? Y muchas veces la integridad se entiende el continuar siendo auténticos a nosotros mismos, a la verdad, a nuestros valores, a los valores que sustentan nuestra vida, valores éticos, que son buenos, que hay que capitalizar. Y cuando dejamos de hacerlo, perdemos ese sentido de estar bien armados, ¿verdad? Perdemos esa integridad. Y bueno, el capítulo que nos toca en el día de hoy, que es el capítulo 5 de este libro, propone que para alcanzar esa integridad debemos empezar investigando, que tiene que ver con informarse, escuchar, es decir, que tenemos que aprender a oír en primer lugar a la otra persona. Tenemos que aprender a oír y no tomarnos a la ligera exactamente qué es integridad, porque nos lleva al final de cuentas a que seamos honestos, a ser honestos con nosotros mismos a la hora de actuar, de investigar, escuchar y actuar, testificar, ¿no? O sea, cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer. Y recordando los capítulos anteriores, ¿no? Qué tipo de personas somos, qué tipo de comunidad somos, qué tipo de país somos. No querer esconder cosas que quizás nos molestan o
nos da pena, ¿no? Y aparte de cosas que nos den pena porque las recordamos, pudieran ser cosas que ni siquiera sabemos de nosotros mismos. Sí. Y creo que por eso el capítulo empieza con esta idea de investigar y de exponerme, ¿no? Es decir, no asumir, no tener prejuicios, no juzgar a la primera, no hacerlo con ligereza, pero empezar a escuchar al otro y que haya un proceso de investigación, de ver verdaderamente quién es esa persona, ¿no? y qué creemos y si lo que creemos, ya sea de otros, de nosotros mismos, de alguna otra cosa, es verdad, es factual, es cierto, es verdadero, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Sí, yo creo que ese es un buen punto de descubrir a la persona, porque muchas veces, o por lo menos yo he cometido ese error de que me dejo llevar por la apariencia de la persona, ¿no? Y quizá muchas veces juzgamos a la persona sin realmente conocerla. Yeah. No nos tomamos el tiempo de conocerla mejor. En este caso entraría la investigación, ¿no? ¿Cómo es esta persona? Quizás en este punto se asume que hemos ya cubierto esa parte de la que hablamos en el episodio anterior, que es el balance entre el riesgo y la confianza. Es decir, hemos llegado al punto donde este interlocutor nuestro, esta persona con la que vamos a hablar, una conversación difícil, amerita nuestra confianza y estamos dispuestos a correr ciertos riesgos. Me da la impresión que donde está la dificultad en este descubrimiento, en esta investigación inicial de una conversación difícil, es en descubrir quién yo soy en realidad. No tanto quién es la otra persona, sino descubrir quizás mis motivaciones para mantener alguna idea, para proponer alguna forma de conducta, el por qué hago las cosas como las hago, y el estar dispuesto a revisar eso, a investigar eso, ¿verdad? Porque muchas veces nos constituimos en el centro de todo, ¿no? Y en nuestra arrogancia pensamos que nosotros estamos bien y el mundo está mal. Pero entonces el acto de descubrir, el acto de investigar, en primer lugar para mí, es un acto de humildad. Sí. Yo tengo que reconocer que no lo sé todo, que no lo entiendo todo, que no lo hago todo bien, que pudiera estar fallando, y entonces eso me pone en una disposición de poder empezar a escuchar. Creo que es un desafío que la autora nos hace, porque cuando nosotros hablamos, o por lo menos yo no me pongo a pensar en cómo soy yo. No me analizo qué es lo que voy a pensar o qué es lo que voy a decir o cómo lo voy a contestar, ¿no? Yeah. O sea, creo que es un Usted está desafío. Más preocupada con quién es la otra persona. Exacto. Al leer este capítulo vino a mi mente y digo, ok, sí, es cierto, o sea, primero tengo que evaluarme yo para poder ver si voy a poder tener esa conversación con la otra persona. Yeah. Pero la verdad es que yo nunca lo he hecho. Yo creo que la mayoría de las personas no lo hacemos. Yeah, pero si damos por hecho de que ya hemos establecido ese nivel de confianza, por ejemplo, en nuestra relación, usted me conoce lo suficiente para saber todas mis buenas mañas y todas mis malas mañas, ¿verdad? Pero y hay un balance. Tiempo? Pero al principio no lo teníamos. Bueno, exactamente, pero llegamos a este momento y ese es el requisito que cubrimos en la conversación anterior, de que llega ese momento donde hemos balanceado el correr riesgos, ¿verdad? Usted se atreve a correr riesgos conmigo y yo con usted, basado en el conocimiento que tenemos y la mutualidad que tenemos en nuestra relación. Cuando hemos alcanzado ese balance entre puedo correr el riesgo porque confío en Karina, y Karina puede decir puedo correr el riesgo porque confío en Gerson, ahora viene este paso de empezar a descubrir, de empezar a mostrarnos, ¿verdad? Y ese es el punto que yo quería hacer, justamente, que la dificultad en ese momento ya no está en el otro, sino está en mí. Así es. Ya la otra persona tiene mi confianza, ya estoy dispuesto a correr ciertos riesgos, ¿verdad? Ya establecimos eso. Pero ahora nos dice, para tener esta conversación con integridad, hay que estar dispuesto a descubrir. Y descubrir, en primer lugar, por lo menos para mí, significa descubrirme a mí. Al final del día, lo que estamos tratando de solventar todos nosotros con estas conversaciones difíciles es qué clase de persona soy. Así es. Aquí es donde se pone difícil la cosa, ¿no? De que ahí está esta actitud, y por eso decía, tiene que haber esta humildad, esta actitud de decir yo no soy el centro, yo necesito
escuchar la visión de los demás sobre mí mismo, necesito tener honestidad conmigo mismo en primer lugar y descubrir realmente qué es lo que está pasando y estar dispuesto a escuchar más que hablar, me da la impresión. Sí, esa es una de mis oraciones, que yo siempre digo: Señor, ayúdame a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que tengo que callar, porque realmente a veces, en mi caso, creo que yo lo sé todo. He llegado a pensar que lo sé todo y me doy como que el permiso de decir, de juzgar, de señalar cuando he llegado a ofender a personas, ¿Y ¿no? por qué ese paso es tan difícil? ¿Por qué una vez que tenemos nuestra opinión formada acerca de algo o de alguien, por qué es tan difícil callarme y escuchar con honestidad? Porque creo que, voy a hablar por mí, para mí a veces es difícil porque creo, como lo dije anteriormente, creo yo saber conocer bien a esta persona cuando quizá no la conozco bien, o quizá conocer bien por lo que está atravesando cuando quizá ni siquiera puedo entender por lo que está atravesando esta persona, ¿no? Entonces como que nos creemos con el poder de que ya lo sabemos todo, que podemos resolver todos los conflictos, los problemas, que podemos aconsejar, y quizá nos quedamos cortos porque no sabemos. No nos hemos tomado la tarea de investigar realmente qué es lo que está pasando a esa persona, cómo se siente, en qué es lo que ha atravesado, ¿no? Entonces no podemos, como decimos en Guatemala, yo no me puedo poner en los zapatos de esas personas hasta no vivir yo lo que esa persona está atravesando. Creo que la dificultad, si bien lo entiendo, lo que usted me está diciendo, radica en que mi mundo, el mundo que me he creado, el mundo que pienso y articulo y defino ser como es, pudiera no ser de esa forma. Es decir, jamás voy a conceder la posibilidad de que alguna idea que venga de ciertas facciones políticas sean buenas. Porque en mi mundo me he configurado un mundo donde esta opción política es nefasta. Así es. Y no estoy dispuesto a negociar eso. Exacto. O esta idea religiosa es terrible y va en contra de lo que me enseñaron, y va en contra de lo que yo creo, y va en contra de cómo yo vivo mi vida, ¿verdad? Es decir, que tiene que ver con, no solamente con la persona que tengo delante, ¿verdad? Pero con el entendimiento que tengo del mundo. Así es. Y el problema de descubrir es que de pronto descubro que la Tierra no es plana. Es decir, de pronto mi mundo se pone patas para arriba, y ese es un riesgo difícil, porque en la cosmovisión que tenemos, la manera de entender nuestro entorno, de entender a los demás, de entender las cosas, de entender el universo, realmente es lo que nos permite funcionar. Y si yo planteo la posibilidad de que mi entendimiento de las cosas no es correcto, así es, mi mundo se pone patas para arriba de alguna manera. Así es, y al final ese es el centro de este libro, ¿no? Porque nos dice de las conversaciones difíciles, que son buenas, que son importantes que las tengamos, que son necesarias que las tengamos, pero nos apunta no solo en que la historia del país, nos apunta a nosotros mismos como individuos. Yeah. Entonces, en el capítulo anterior son los riesgos que vamos a tomar como individuos de contarle nuestros problemas o destaparnos realmente, cómo quitarnos la máscara que tenemos quizá y decir exactamente cómo somos nosotros. Eso es algo individual, ¿no? Y ahora es la integridad, que también es algo individual, porque nos viene a nosotros mismos, ¿no? Cómo nosotros vamos a actuar, qué tanto queremos cambiar, qué tan buena persona somos o qué tan mala persona somos, ¿no? Sí, al final ¿qué clase de personas somos? Exactamente, al final es algo individual, ¿verdad? No podemos señalar a la comunidad, porque al final la comunidad está formada por individuos, y cómo nosotros vamos a poder cambiar, actuar. Y justamente el actuar, Karina, es el segundo paso ante la pregunta ¿qué clase de persona soy? Estar dispuesto a admitir nuevas realidades y descubrir nuevas realidades. Pero ahora el cambiar mi estilo de vida de tal manera que esas nuevas realidades se integran en mi vida. Yo es donde tengo quizás la mayor dificultad. En tomar acción. En tomar acción. En tomar acción, claro, cuesta, porque eso significa, pues tiene muchos significados, ¿no? El
El tomar acción puede ser el que tengamos que servir a una persona que no estemos de acuerdo con lo que está pensando, pero hay necesidad, hay que servir, ¿no? Hay que acompañar, hay que quizá denunciar algo que nosotros con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Sí. O abogar por la persona, ¿no? O sea, viene acompañado de muchas acciones al momento de actuar. El mundo descubierto de manera diferente ahora requiere otro estilo de vida. Y depende de cuándo lleguen. Yo creo que muchas veces la etapa formativa de la vida, ¿no? En los años de juventud, creo que hay más flexibilidad. Vamos descubriendo el mundo y vamos adaptándonos. Pero cuando ya estamos convencidos de ciertas cosas después de cierta edad y ahora resulta que no es lo que creíamos, que es de manera diferente, el ajustar nuestro estilo de vida es muy difícil. Creo que aquí hay un elemento de dependencia de Dios, ¿no? Porque el Nuevo Testamento nos propone al final de cuentas una nueva vida con una nueva realidad que Cristo hace posible y nos dice para ponerla por obra, para no ser tan solo oidores, pero hacer hacedores, tenemos la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo. Yo creo que para mí eso es esencial, porque yo no creo tener las fuerzas para cambiar muchas de estas cosas por Y creo mí que mismo. es una de las, si no es no quiero decir que es la más importante, pero sí creo que es la más difícil, el paso más difícil, el tomar acción. Me pongo a pensar en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando salen, Uh-huh. ¿no? Entonces ellos tienen que tomar acción en la confianza, tienen que poner su confianza en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tienen que tomar acción. Ok, aquí voy caminando por el desierto. Su fe tiene que ser accionable. No sé cuánto tiempo me va a tomar, no sé en cuánto tiempo vamos a llegar, no sé cómo vamos a comer. O sea, todas las necesidades básicas, ¿no? De un ser humano. Ellos tienen que poner en acción su fe. Así es. ¿No? Y eso creo que es lo más difícil. Es difícil. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a tomar acción en la confianza del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la semana pasada tuve un caso de una señora en mi trabajo, ¿no? Que perdió a su familia, perdió a su esposo el año pasado, está perdiendo su casa y ella me dice, estoy en una situación muy difícil, no sé qué hacer, ¿verdad? Y aunque yo no he vivido lo que esta señora ha vivido, tuve la experiencia de mi mamá, ¿no? Que ella quedó viuda y mi mamá decidió tomar acción en no deprimirse, tomó acción en sufría, obviamente, tenía mucho sufrimiento, pero ella tomó la acción de confiar en el Señor Jesucristo, ¿no? Y mi mamá entonces se tomó de las manos del Señor y dice, yo me enfoqué en el Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y eso es tomar acción, ¿no? Y en ese caso, la nueva realidad, ¿verdad?, de la pérdida de un esposo, en el caso de su mamá, implicó la nueva realidad de no ser lo que ella siempre había pensado que sería, Así esposa y madre, para quedarse en casa y cuidar a sus hijos, y tuvo que tomar la acción de ir a trabajar, de buscar empleo, de superarse personalmente y de ser la proveedora material de su familia. Y ese es un excelente ejemplo. El tercer paso, porque hemos dicho que en primer lugar está este descubrimiento, ¿verdad? Está investigar, este conocer nuevas realidades, este nuevo mundo que aparece delante de nosotros. En segundo paso, una vez que entendemos que esa es la verdad, ¿verdad? O que es una verdad que debemos integrarla en nuestra vida, empezar a vivirla, tomar acciones concretas. Y el tercer paso que nos apunta el libro en este capítulo que estamos considerando, en el libro Difficult Conversation, de la doctora Kathy Kay, es algo también difícil, que es el rendir cuentas. Es el de alguna manera públicamente decir, bueno, yo creía A, ahora creo B, entonces porque creo B he decidido vivir de otra manera, de acuerdo a esos nuevos valores, a esa nueva realidad, y lo estoy confesando públicamente. Quiero que todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Dar un testimonio de eso. Y esa parte también es súper difícil. Admitir que no estábamos correctos,
que lo habíamos entendido mal, que estábamos equivocados, que estamos ahora haciendo otras cosas, quizás lo opuesto a lo que estábamos haciendo antes, y confesar eso y hacerlo público. Y eso también me trae a lo que usted dijo al inicio, la humildad, ¿no? Porque es muy difícil admitir públicamente, sí, es cierto, estaba equivocado, Yeah. ¿no? O sea, porque cuando aceptamos y damos testimonio, especialmente públicamente, lo tenemos que hacer en una manera de humildad, porque todo mundo se va a dar cuenta, sí, ustedes tenían razón y yo estaba equivocado. Y esa ¿no? humildad muchas veces no es solamente la personal, pero es de la Claro. familia extendida. Yo puedo escuchar a mi familia decir, ¿qué van a pensar la gente de nosotros? Yo también puedo escuchar a muchos miembros de mi familia decir eso. ¿no? Yeah, Pero yeah. sí, es de al final, la integridad, que es lo que venimos hablando, Ya, nos ese lleva es el a la conjunto, humildad. así es. ¿no? Es que el van de la conjunto. mano. Integridad para admitir nuevas realidades y admitir que estábamos equivocados con humildad. Integridad para vivir con consecuentemente lo que hemos descubierto que es la verdad. E integridad, últimamente, para poder salir al frente y decir, aquí estoy, me equivoqué, lo hice mal. Me gusta mucho que la doctora Kathy Day menciona al teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que fue mártir a manos del nazismo alemán. Hitler lo ejecutó pocas semanas antes de que el campo de concentración donde él estaba fuera liberado, y sabiendo que venían los aliados, el régimen nazi alemán de los años 30 y 40, lo mató y quedó como un mártir, como una persona que por su fe cristiana resistió el nazismo. Y dice que él, y lo mostró con su vida, él dice que la integridad es costosa y pública. Y la parte pública de admitir nuestros errores es difícil. A Bonhoeffer Claro. le costó la vida, el Eso es lo costo que fue le su iba a propia vida. Y fue muy Exactamente. público, ¿no? Fue tremendamente Porque se público. opuso, Ya, obviamente. se opuso. Ujú. Y entonces tenemos que nosotros pensar, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a pagar el costo. pagar ¿no? el costo? Así es. ¿no? Qué Estamos también difícil. nosotros dispuestos, como el pastor Bonhoeffer, a pagar con nuestra propia vida al oponernos a lo que es verdadero, a Ya. lo íntegro. Ya, ¿no? y a veces no tenemos que llegar tan lejos, ¿no? No. El Evangelio nos dice, no, todavía no han pagado con su propia vida. No, pero a veces no son no las es cuestiones solo, más no es chiquitas. solo que nos quiten la vida, es que nos dañan la reputación. Así es. Nos Así dañan nuestra manera de vivir en el momento que nos afectan emocionalmente. Ya. ¿no? O sea, Nuestra comunidad a veces se desintegra, nuestros amigos pudieran dejarnos. Claro. Hay costos. Hay una conclusión importante para nosotros acá, que tiene que ver con una recomendación que nos hace el Evangelio, porque muchas veces cuando estamos del otro lado, siempre en esta conversación hemos dicho, bueno, si yo soy el receptor de esta investigación que me expone, que muestra mis errores, que me hace pensar de otra manera y por tanto vivir de otra manera, y donde yo confieso últimamente que yo creía y actuaba de tal forma, pero ahora hago justamente todo lo contrario, ¿verdad? Y lo publico y hay costos en todo eso. Y la palabra de Dios nos anima en Efesios 4:15 a hablar la verdad en amor. Y esto para mí, que es algo que también el libro trae, ahora cambia la dirección, ¿verdad? Ahora me pone a mí como el que muestra la verdad y el que desafía al interlocutor con nuevas realidades. Y muchas veces, porque yo pienso que puedo tener la verdad, me siento con atribuciones para destruir lo que la otra persona cree, para avasallar, ¿no? Para ser abusón, ¿no? En Estados Unidos conocemos a los bullies, ¿verdad? Así es. Son proverbiales, pero para ser un abusón, para ser una persona prepotente con los demás. Y aquí está el Evangelio diciendo, incluso cuando tienes la verdad, tienes que decirla en amor. Y últimamente, Karina, yo estaba pensando en el ejemplo de Jesucristo, una de las maneras en las que el evangelista Juan lo revela en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14, dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el tener la verdad está atado al ejercicio de la gracia, el entendimiento de que últimamente, aunque yo pudiera tener la razón, aunque yo pudiera ver las cosas con claridad, aunque estoy desafiando a mi interlocutor a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir y a confesar eso,
Últimamente todo esto lo tengo que hacer con gracia. Y no sé, particularmente en el ámbito de la iglesia, si ejercitamos esas dos cosas, el hablar en amor y el proclamar la verdad con gracia, ¿verdad? Llenos de gracia y verdad, proclamando la verdad en amor. Creo que todavía nos queda mucho que aprender. Yo creo que sí, nos queda mucho que aprender porque muchas veces no lo hacemos así. Y también a mí me recuerda cómo el Señor Jesucristo respondía cuando lo querían difamar, ¿no? Y él cómo actuaba. Él actuaba íntegramente, actuaba de una manera sabia, con amor y con gracia, ¿no? Porque cuando le traían casos, y los dos casos que se me viene a la mente es uno cuando le traen a la mujer atrapada en adulterio. A la mujer atrapada en adulterio, sí. Se la traen porque era un pecado mortal, ¿no? Tenían que apedrearla, ¿no? Así es. Sin embargo, el Señor Jesucristo contesta de una manera tan tranquila que yo creo que a mí me lo hubieran traído, yo no sé de qué manera hubiera respondido a todos los que estaban ahí. Pero el Señor Jesucristo contesta exactamente lo que usted está hablando, con amor y con gracia, y le dice, muy bien, el que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la primera piedra. ¿Y qué hacen todos? Se callan y se van. Se callan y se van y no acusan. Y yo creo ¿no? que ahí es donde está la gracia, justamente de que no dijo fulanito, ¿tú te acuerdas cuando tú hiciste tal cosa? Exactamente. Y lo ponen vergüenza. No señaló, no lo señaló. Nosotros hubiéramos hecho eso. Mira, fulano, tú no hables porque a ti tú tienes cola que te pisen. Tú hiciste esto y lo otro, ¿no? Entonces a ti también hay que tirarte una piedra. A ti también, ¿no? así es. Exactamente. Entonces creo que al final, el Evangelio nos dice que debemos de ser imitadores del Señor Jesucristo, ¿no? Y lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia, de verdad y de amor. Así y es. aunque sea muy difícil, porque muchas veces hay hermanitos o hermanitas o vecinos o en el trabajo, ¿no? Que nos cuesta y nos revuelve el estómago. El Señor Jesucristo nos dice, actuemos con gracia y con amor. Así ¿no? es. Bueno, quisiéramos invitarte a que nos cuentes, nos digas la última conversación difícil que tuviste. ¿Te movió en alguna dirección en particular o se quedó tan solo en palabras? ¿Pusiste acción a nuevas realidades que hayas descubierto acerca de ti, acerca del mundo, acerca de otros? ¿Pusiste acción? ¿Admitiste que tú creías una cosa y ahora crees otra? Bueno, algo para la reflexión y para compartir con nosotros, y la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google, Spotify encontrarás también esos enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. Y algo que queremos hacer siempre es animar a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Si te encuentras diciendo, fue una buena conversación, me gusta lo que se ha dicho, quizás voy a explorar más, pues no seas egoísta, compártela con otros. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. También, Karina, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, espero, próximamente. Ya estamos terminando el libro, tendremos que buscar algún otro, ¿no? Pero sí, nos toca un capítulo más y terminamos con este libro. A ver qué nos inventamos para seguir hablando, pero gracias por habernos acompañado. Encantada. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.